En este capítulo vamos a responder a una pregunta importante. ¿Cuál es la teoría del Imperio Español y cuál fue su práctica? ¿Coincidieron ambas cosas? Un imperio nuevo y viejo. Con frecuencia se ha planteado la pregunta de cuál era la teoría del imperio de los grandes ideólogos de la España del siglo XVI. Todo el mundo está de acuerdo en que esta teoría existía y se debía a un grupo de teólogos de fundamental importancia para comprender el mundo moderno. Esos pensadores se suelen reunir bajo el rótulo de la llamada Segunda Escuela de Salamanca, la que se fundó con la llegada de Francisco Vitoria a la ciudad del Tormes, allá hacia el año 1525. Se le conoce como Segunda Escuela para diferenciarla de la primera, que atraviesa todo el siglo XV, con importantes maestros conversos, desde Alonso de Cartagena, Alonso de Madrigal, Juan de Segovia, Pedro Martínez de Osma y Fernando de Roa, que atraviesan todo el siglo XV. Estos profesores eran fundamentalmente aristotélicos y fundaron un pensamiento republicano que fecundó el ideario de los comuneros castellanos de 1521. Tras la crisis de la Guerra Civil, en la que los estudios universitarios sufrieron un periodo de parálisis, se recompuso el claustro de profesores ya con predominio de los dominicos. Solo con la llegada de Francisco Vitoria, la universidad volvió a ofrecer una figura de nivel europeo. Vitoria había estudiado en París bajo la influencia muy poderosa de John Mayor y el imponente liderazgo de Tomás Cayetano, el cardenal que inaugura la segunda gran época de la escolástica europea, renovando el pensamiento tomista. Podemos decir que el pensamiento de Vitoria, como el de la escolástica, no era propiamente español. Tiene una dimensión europea y ofrece el modo de mirar la realidad propio de unas élites continentales, que sin embargo tenían la capacidad de reformular y adaptar su propio pensamiento tradicional a los problemas concretos de las sociedades protonacionales en las que vivían: Francia, España, Italia. Todos estos pensadores, sin embargo, comparten una creencia decisiva: que el teólogo es el conductor de los pueblos, el consejero de las conciencias, el director de las actuaciones sociales, el confesor de los reyes y de los nobles, el tipo humano que carga con la responsabilidad de tomar decisiones en situaciones difíciles y complicadas. La conciencia de culpa de los dirigidos, tan fortalecida por la Iglesia, podría quedar aliviada si la dirección y la responsabilidad era transferida al teólogo. De esta manera, el maestro entregaba tranquilidad espiritual al fiel, a cambio de ser reconocido su poder dirigente. Era un modo de fomentar la protección a cambio de la obediencia, el sentido básico de ejercer el poder en aquella época. Daba lo mismo que el dirigido fuera un rey o un campesino. En cierto modo, el teólogo era soberano en cuestiones que tuvieran que ver con la salvación del alma. Pero en un ambiente en que la religión era una dimensión central de la vida, en la que estaba implicada la salvación, el teólogo en realidad era un hombre, un consejero universal. Podía intervenir en cualquier asunto porque todo estaba, de un modo u otro, relacionado con la salvación. El grado de su responsabilidad era tal que si aconsejaba algo que fuera de naturaleza criminal o pecaminoso, el aconsejado quedaba libre de culpa, aunque ello implicara la condenación eterna de su director espiritual. Vitoria defendió esta doctrina de forma inequívoca al comienzo de su relación de potestate civile de 1529,
al poco de tomar posesión de su cátedra en Salamanca. Sin embargo, lo que era verdadero en la teoría no era tan cierto en la práctica. Los teólogos de Salamanca eran una fuerza política imponente, pero no todos los dominicos pensaban lo mismo. Estaban implicados en la estructura de poder de forma muy diferente y muchos de ellos tenían un alto concepto de su propia libertad. Así que no callaban cuando sus opiniones no coincidían con la opinión de la corte. Unas veces se oponían a Erasmo, que la corte imperial deseaba proteger. Otras veces se opusieron a los teóricos imperiales, como Ginés de Sepúlveda, que mantenía la posición de Aristóteles con nitidez y afirmaba la esclavitud natural de los indígenas. Cuando expresaban sus opiniones en la cátedra, no miraban si sus opiniones eran favorables o no a lo que se pensara en la corte. Eran conscientes de su poder y lo ejercían con libertad. Aunque pensaban desde las limitaciones de la tradición, lo hacían desde la más profunda independencia personal. Los escolásticos de París ya habían reflexionado sobre las nuevas tierras descubiertas por los españoles y John Mayor había dejado sus opiniones muy claras en sus clases. Con seguridad, Vitoria debía estar familiarizado con ellas. Podemos asegurar que había un consenso amplio entre los dominicos y los teólogos acerca de las posiciones más básicas. Formaba parte de este consenso que el tiempo del imperio medieval había concluido. Su teoría fundamental era que toda la potestad civil ya estaba distribuida entre los pueblos particulares y que nadie era ya el portador de la potestad imperial universal. Frente a los juristas imperiales, los teólogos dijeron con todo aplomo que era una solemne majadería pensar que el emperador era el señor del mundo. Esto nunca fue verdad y tampoco lo era ahora, aunque lo pensara el rey Carlos, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. No había sido así en tiempo de los romanos, ni en la antigüedad, ni lo era en el presente. Los dominicos así fueron pensadores claramente antiimperiales. Lo eran desde antiguo, porque habían nacido para la defensa del poder papal. Jamás un emperador habría recurrido a un dominico para asentar la legitimidad de su mandato. Tampoco lo hizo el emperador en España. Eso se lo encargaba a los juristas y romanistas. Pero lo más curioso es que observamos también que los dominicos eran renuentes a conceder un poder al Papa capaz de formar unas relaciones imperiales. Su teoría era básicamente aristotélica y esto significaba que cada pueblo, por naturaleza, tiene su propia potestad política. Ningún otro pueblo podía arrebatársela ni concedérsela. Esa era una ley natural. Toda comunidad humana era autárquica, se autogobernaba, tenía derechos a regular la potestad civil como decidiera, a partir de los consensos que produjese la propia comunidad. Que cada pueblo debía contar con su propio poder civil era una consecuencia de la creación divina, que siempre dota a todo grupo humano de forma, como dota al cuerpo humano de forma con el alma. Una comunidad es libre de organizar el poder civil, pero no es libre de tenerlo. Tiene que tenerlo. Esa disposición es eterna e irrevocable. Cómo lo organice, sí es cosa de esa misma comunidad y de su libertad.
Aunque los dominicos se habían mostrado más obsequiosos con Fernando el Católico, Vitoria se mantuvo firme en ese curso de argumentos. Ya avisaron a Carlos de que no iban a seguir sus intereses cuando sometieron a su protegido Erasmo a un duro escrutinio, algo que solo se detuvo oficialmente por la intervención del inquisidor general Manrique. Pero respecto del imperio fueron inflexibles. Esta teoría era un problema para las aspiraciones de Carlos V al dominio del mundo. Primero, porque cuestionaba que fuera algo más que rey de un pueblo. Podía ser rey de muchos pueblos, algo que en realidad ya era discutible en tanto rey natural, pero no pasaba de eso, de ser rey de cada uno de esos pueblos por separado. No era el rey de una unidad de pueblos, de algo superior a ellos. Esa unidad no existe en el pensamiento de Vitoria. Esta opinión colocaba a Carlos en la misma altura que Francisco I de Francia o Enrique VIII de Inglaterra, con la consecuencia de que las guerras que estos podían promover contra Carlos eran guerras legítimas. Eso fue un duro golpe para la propaganda imperial, que deseaba causar la impresión de que Francisco era un detestable rebelde que no se sometía a la autoridad universal del emperador. Pero la teoría del derecho natural de los pueblos al autogobierno era todavía más hostil para un segundo asunto, para el dominio de los españoles sobre América. Aquí, la teoría antiimperial de los dominicos era radical y podía tener efectos sobre las conciencias de la época. De ella se podía seguir que los reyes y los conquistadores españoles se embarcaban en actos ilícitos, injustos, contrarios al derecho natural y merecedores de la condenación eterna, como pronto aseguró uno de esos dominicos, Bartolomé de las Casas. Fuese cual fuese el nivel de la conciencia religiosa de los actores, esta consecuencia era algo que los poderes civiles debían atender si querían disponer de legitimidad y obediencia. La potencia de esta tesis era radical. Los reyes católicos se sentían satisfechos de que el Papa Alejandro VI les hubiera concedido en exclusiva el dominio político sobre aquellas tierras americanas con la obligación de evangelizar, compartido con Portugal. Consideraban legítimo el Tratado de Tordesillas, que había distribuido las tierras firmes entre Portugal y España. Vitoria, sin embargo, negaba que el Papa pudiera conceder tal cosa, ni dividir tierra alguna. Como también le negaba el tal título al emperador, parecía que los españoles no tenían derecho alguno a disponer de aquellas tierras, ni podían tener un dominio civil sobre ellas. Por supuesto, el Papa podía encargar a los españoles, como entendió la reina Isabel, que evangelizaran aquellas tierras. Pero de ello no se derivaba título alguno de propiedad, ni de permanencia continua en ellas, ni de presencia de conquistadores y oficiales civiles, ni la asunción de un poder político sobre ellas. Además, y este punto era muy importante, lo que no podía el Papa era conceder a un rey el derecho exclusivo a evangelizar. Esta acción era una obligación de todos los príncipes cristianos y el papado no podía beneficiar a uno en detrimento de otros, ni podía impedir la voluntad evangelizadora de nadie. Así que el argumento de Vitoria era contundente. No solo no existía ya el imperio medieval, pues la potestad estaba repartida entre los pueblos, es que tampoco podía existir un imperio nuevo,
ni nadie podía pretender disponer de él. La evangelización no lo justificaba. El Papa no podía fundarlo. El título de emperador alemán de Carlos no era suficiente para establecerlo. Para los teólogos de Salamanca, la conciencia intelectual de Castilla, no existía el imperio español. ¿Quería decir esto que los españoles, que estaban erigiendo una civilización nueva en América, estaban allí de forma ilegítima, que no tenían derecho alguno, que ponían en peligro su conciencia religiosa con actos indebidos? Para Bartolomé de las Casas, desde luego, era así, pero para Vitoria la cosa era mucho más complicada. A pesar de la rotundidad inicial de las tesis de Vitoria, ninguna de estas preguntas que acabamos de hacer no tenía respuesta positiva para Vitoria. Y aquí es donde los dominicos se empeñaron en conceder con la mano izquierda a Castilla, no a su rey emperador, a Castilla, lo que le quitaban con su mano derecha. Y al hacerlo, intentaron cumplir con las expectativas de los reyes castellanos y con las élites urbanas que dirigían la relación colonial con América. Al hacerlo, se revelaron como lo que de verdad eran: una orden religiosa protonacional castellana, algo que no podían olvidar dado que su fundador procedía de Burgos, un centro castellano central, fundamental. Para lograr su objetivo, todos, incluso las casas, pusieron en marcha un conjunto de doctrinas que se conocen como derecho de gentes y que tuvieron un peso decisivo para entender el nuevo derecho internacional y el nuevo concepto de imperio. La condición de este gesto, debemos recordarlo, fue la eliminación de la teoría clásica del imperio. Con ello, la gran tarea de los dominicos fue la transformación de la teoría imperial moderna, la formación de un concepto nuevo de imperio. Nuestra pregunta es: ¿quién lo llevó a la práctica? Podemos caracterizar a esta nueva teoría como la propia de los imperios nacionales. Su esencia, como vamos a ver en el episodio que sigue, consistió en levantar una teoría colonial sobre la base fundamental del derecho privado. Fue una gran innovación, sin duda, porque puso en el camino de la teoría y de la práctica de los imperios holandeses y del inglés, y con ello asentó las bases liberales de la modernidad. Pero los dominicos no lo hicieron por eso, desde luego, ya que ingleses y holandeses eran sus más firmes enemigos. Lo hicieron porque, como hemos visto, esta teoría reflejaba bastante bien la práctica de la colonización castellana, basada en empresas económicas privadas en las que se disponía de protección militar y para la que se contaba con autorización regia a cambio de la participación en los beneficios por parte del rey. La tesis es que, por derecho natural, la existencia de una única especie humana, creada igual por Dios, preparaba el inevitable contacto de todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. El dispositivo de este contacto era el comercio. Por tanto, todos los hombres tenían el mismo derecho a comerciar. Y también los mexicas y los incas tenían el derecho de presentarse en nuestras costas y reclamar que los españoles se abrieran al comercio con ellos. El mismo derecho asistía a los españoles porque era un derecho igual y simétrico a todos los pueblos. Por supuesto, también había otra previsión
de conectar a todos los hombres de la faz de la tierra, la evangelización. Pero en este caso era un derecho asimétrico y derivado de la verdad rotunda de la fe cristiana. Por tanto, Castilla tenía derecho a comerciar y a evangelizar, tanto como los demás pueblos cristianos. Ahora bien, si los indígenas se negaban a estos dos contactos y violaban el derecho natural, podrían ser obligados por los poderes cristianos a cumplirlo. De ahí que fuera legítimo mandar tropas para proteger el comercio y proteger a los predicadores, en todo caso para la evangelización. Si por esos motivos había guerra, por la resistencia de los indígenas, sería una guerra justa. Y los vencidos en una guerra justa podrían ser esclavizados con derecho por los vencedores. Lo peculiar de esta construcción es que obedece a la mentalidad mercantilista originaria de la expansión atlántica, pero no contemplaba la transformación de la idea imperial bajo Carlos V y Felipe II y su transformación en un imperio extractivo de metales preciosos que implicaba toma de tierra y esclavización. Respecto a la evangelización, las encomiendas que resultaban legitimadas por ella fueron a los ojos de todos una excusa para reducir a los indígenas a la esclavitud. En el fondo, por tanto, los reyes hispanos siempre tuvieron como referencia la forma imperial romana clásica, asumida por la Edad Media desde la fundación del Sacro Imperio Romano Germánico. Entre la teoría y la práctica había un poderoso desajuste. Los teólogos dominicos miraban un imperio comercial. La corte avanzó hacia un imperio extractivo y de control del territorio, con mano de obra sometida a servidumbre. Fue un lector de las cosas españolas, el arminiano Hugo Grocio, holandés, quien recogió estas teorías de los dominicos hispanos justo para fundar su tesis de la libertad de los mares y asentar la teoría imperial moderna. Esta fue una de las paradojas más llamativas de los tiempos modernos. Los teóricos dominicos hispanos así dieron las ideas para que los holandeses disputaran a la monarquía española su pretendido monopolio sobre las Indias. Vamos a ver este proceso intelectual con más tranquilidad en el episodio que sigue.